Puigdemont, su euroorden, vencedores y vencidos. Otra vez nos están manipulando, los políticos y los medios. Los independentistas están vendiendo que efectivamente es una gran victoria. Es una victoria que los tribunales alemanes no hayan permitido en la extradición en cumplimiento de la euroorden de Puigdemont. Porque no existen los delitos de rebelión y no existen los delitos de sedición. No son, en principio, delincuentes. Y los tribunales españoles sufren la vergüenza de haber intentado una euroorden y de intentar procesar a alguien de forma ilegítima por delitos que no les corresponden. En primer lugar, Puigdemont todavía no ha sido juzgado. No ha sido juzgado por ningún tribunal. Por la opinión pública sí, pero la opinión pública está dividida. Los catalanes independentistas creen que están haciendo bien y que no ha cometido ningún delito. Los demás, que son muchos más, piensan que debería ir a la cárcel y cumplir una grave condena. Sin embargo, más allá de la política, ¿qué es lo que hay en juego? Nada de todo esto. Nada. No hay en la euroorden ni en la sentencia de los tribunales alemanes ni en la sentencia del Tribunal Supremo nada de especial. No es ninguna gran victoria, no es nada extraordinario, no es ninguna vergüenza. Os explico de otra manera. ¿Sabéis cuántas euroórdenes ha habido en Europa desde que se empezó a utilizar la euroorden? Pues algo así como 134.000. ¿Sabéis cuántas se han ejecutado finalmente? Luego os lo digo. Vamos a analizar qué es la euroorden. La euroorden es simplemente un procedimiento rápido, que se pacta en Europa para las extradiciones. Las extradiciones es cuando un delincuente se encuentra en un país y quiere ser juzgado en otro, se le reclama para que sea juzgado. Y esto era un proceso largo que podía durar meses, que cabía en recursos y podía durar años. Así que se inventa la euroorden para un cierto tipo de delitos, 32, una lista de 32 delitos bastante extensa, en las que no existe el delito de sedición ni el delito de rebelión. Esto no ha sido impedimento para solicitar la euroorden, porque sí que hay como una especie de agujero donde pueden caber todo otro tipo de delitos. Pensemos de qué se trata. Por ejemplo, si hablamos de poligamia, aquí en España es un delito. El artículo 217 del Código Penal castiga la poligamia hasta con 1 año de prisión. Esto ya ha generado ciertos problemas de extranjeros que han venido en España y que de hecho son polígamos. Y que luego cuando mueren, por ejemplo por accidente, sus mujeres reclaman todos la pensión de viudedad. Bueno, podríamos juzgar a un polígamo aquí en España por un delito que en realidad es un delito menor. Si está en España, sí. Pero si se va a su país, no. Porque en su país la poligamia es legal. Y nunca conseguiríamos ninguna extradición ni ninguna euroorden. Eso pasaría en todo tipo de delitos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones esenciales es que en ambas partes, tanto de las extradiciones como de la euroorden, que en ambas partes exista una reciprocidad de prestaciones, es decir, yo te doy a un delincuente y tú me das a un delincuente por este tipo de delitos y por delitos que también estén contemplados y sean delitos en los territorios a los cuales se les pide la extradición. En Alemania existe un delito de sedición, pero existe un delito de sedición muy grave, por cierto. Puede conllevar hasta cadena perpetua, prisión de por vida, con un mínimo de 10 años. Mucho más grave que aquí. Pero sin embargo en Alemania esto se configura como una rebelión, un intento de escisión de una parte de Alemania o de un land de Alemania que vendría a ser como una comunidad autónoma, un Länder. Y lo que dice el código alemán es que tiene que hacerse por la fuerza o con la amenaza del uso de la fuerza. El Código Penal español,
Ese es el artículo 81 del Código Penal alemán, el Código Penal español. Lo que nos dice sobre los delitos de rebelión es que tienen que ser con violencia y públicamente. Claro, los conceptos en principio no cuadran mucho. Los alemanes han considerado que no existe violencia o fuerza suficiente porque, pues por ejemplo, en el proceso electoral ilegal hubo 2.300 colegios electorales abiertos y solamente en 17 de ellos hubo tumultos. De los 6.000 policías desplazados, solo 58 tuvieron alguna herida. Por tanto, no hubo tanta violencia. Pero principalmente no encaja la violencia y la fuerza. La fuerza, ¿cómo la entendemos? ¿Como un tejero que va y pega 3 tiros en el Parlamento? Necesariamente. ¿Como alguien que tiene un ejército privado o contrata a unos mercenarios? ¿Cómo se entiende? En realidad, como son delitos que no se han dado muchas veces, pues no existe gran jurisprudencia. Pero la violencia en España, ¿cómo se entiende? ¿Qué es un comportamiento violento que nos llevará a esto? A considerar que ha existido una rebelión. Pues aquí yo tengo mis dudas, porque existe un concepto de violencia, un único concepto de violencia. No existe una violencia para la rebelión, una violencia para casos de violencia de género, una violencia para las riñas. Existe una única violencia. Y aquí casi todo es violencia, intimidación. Eso podría llevar a considerar que sí existe una rebelión porque hubo un uso de la fuerza con una violencia, entre comillas, ¿vale? Psicológica, física, una retención, ¿vale?, de la autoridad, un atentado contra la autoridad, al no dejarles pasar a los colegios electorales. Pero bueno, esto es lo de menos. El resultado es que al final Puigdemont no va a poder ser juzgado ni por rebelión ni por sedición. Y lo importante es que nos demos cuenta de que esto no se trata de ninguna victoria extraordinaria, ni tampoco de una vergüenza extraordinaria. De las 134.000 euroórdenes que se han emitido desde que existe la euroorden, solo 37.000 se han ejecutado, han podido ser ejecutadas. En el año 2015 se dictaron en Europa por los jueces y por los tribunales 16.144 órdenes, euroórdenes de detención para poner a disposición de los tribunales a los presuntos delincuentes. Solo 5.304 pudieron ejecutarse. España pidió 655 órdenes en 2015. Hubo 810 detenidos y hubo 73 entregas de 810 detenidos. Es decir, no ha pasado nada excepcional. Es algo bastante normal. Es algo bastante normal que los países se acaben guardando todavía la jurisdicción propia, su soberanía, para poder juzgar y para poder aplicar la ley, que es su ley, no la ley del país que lo pide. Lo que pone esto de manifiesto es que en Europa estamos muy lejos de tener una legislación comunitariamente, sobre todo desde el punto de vista penal, y ya no hablemos del fiscal, ¿vale?, adecuada para que sea igual para todos. En Europa no somos todos iguales. No somos todos iguales porque estamos sometidos a diferentes leyes, en muchísimos de los casos. Por ejemplo, en el Código Penal, un asesinato es un asesinato. Una rebelión o una sedición podría ser una sedición. Pero aquí condenamos como máximo a 25 años y en Alemania condenarían a cadena perpetua. Los castigos son diferentes dependiendo de las sensibilidades de todos los países. Y esto pone de manifiesto que en Europa estamos muy lejos, muy lejos, de que efectivamente los tribunales se pongan de acuerdo y que cada uno pueda aplicar la ley, aunque exista un tribunal europeo, un tribunal de la Haya, un tribunal al que podamos recurrir.
no es suficiente. Tenemos que ponernos de acuerdo en aquello que es delito y cómo se define ese delito y cómo se compone ese delito. En fin, nadie ha ganado nada excepcional, nadie ha tenido una victoria extraordinaria, sino una victoria común. Tampoco los tribunales españoles han sufrido ninguna vergüenza. La llevarían sufriendo en el año 2015, por ejemplo, 500 veces. Lo que ha ocurrido es algo más, una euroorden más que no se ha podido cumplir, una de muchísimas, ¿vale? Una de las del 70%. Y a lo que estamos jugando es a las triquiñuelas legales. En realidad, es de admirar a todas aquellas personas que tienen una creencia y que la defienden sin violencia, que la defienden legítimamente. Y yo les admiro. Me refiero tanto a los independentistas, pero también a Pedro Sánchez, que ha sido derrotado en su propio partido y ha vuelto a ganar, e incluso hoy es presidente. Eso nos lleva a que no debemos, por mucho que sean admirables estos hechos, por mucho que sean admirables estas personas, nos lleva a la necesidad de pensar que no debemos dejarnos manipular por ninguno de ellos, que no debemos perder la objetividad de las cosas. Europa no es ni menos débil, ni más fuerte, ni antes ni después de la euroorden. Es igual, es como venía ocurriendo desde hace tiempo. Europa seguirá andando. Y Puigdemont seguirá en Alemania, probablemente, en Bélgica, en donde quiera, menos de momento en España. Jugamos a las tretas legales. Hasta ahora Puigdemont ha sido más listo y le ha salido bien. Ha sido capaz de vencer a los tribunales. Y tengamos en cuenta que no lo que digan los alemanes es lo cierto, ni tampoco lo que digan los españoles es lo cierto, sino que lo cierto es que existen unos hechos. Y esos hechos los jueces los van a interpretar de distintas formas y las personas las van a interpretar de distintas formas. Así es la vida. Unos son culpables, otros son inocentes y otros no está muy claro qué es lo que son, que es el caso de Puigdemont. A la vista y a los ojos de la justicia y del tribunal que les juzgue. Y del juez que les juzgue, que también interpretará estas leyes. Y más en un caso donde no hay una vasta jurisprudencia que nos ayude a interpretar qué es la violencia necesaria para que sea considerada un acto de rebelión. Europa sigue siendo igual de fuerte que antes. Los tribunales españoles siguen siendo igual de independientes que antes. Y tampoco está dicho que si hubiera tribunales estrictamente catalanes o republicanos, también fueran independientes. Porque lo que os decía, cuando se trata de interpretar, cada uno puede interpretar según su conciencia y según él quiera. Y la ley es la que es, pero los hechos hay que probarlos y considerar si encajan exactamente en lo que es la descripción de los delitos. Porque si no encajan, no hay delito. Y esa es la gran asignatura pendiente. Y esa es la verdad relativa de la vida. Si os ha gustado, compartirlo, darle al like y si queréis ver más de mi canal, suscribiros.